La mayoría de las personas vive toda su vida financiera sin un diseño claro. Trabajan, reciben ingresos, pagan cuentas, enfrentan gastos inesperados y, con suerte, logran ahorrar algo de dinero de vez en cuando. Sin embargo, detrás de esa rutina cotidiana suele existir un problema profundo: no hay una estructura. No existe un sistema que ordene las decisiones económicas ni un plan que permita construir estabilidad a largo plazo. Es como intentar construir un edificio sin arquitectura. Cuando un arquitecto diseña una estructura, no empieza colocando ladrillos al azar. Primero observa el terreno, analiza las condiciones, define los cimientos, proyecta la estructura y luego levanta cada elemento de forma estratégica. Cada columna, cada muro y cada espacio tiene una función específica dentro del conjunto. Todo está pensado para que la construcción sea sólida, segura y capaz de resistir el paso del tiempo. La vida financiera debería construirse de la misma manera. Sin embargo, la mayoría de las personas actúa de forma completamente distinta. Sus decisiones económicas suelen ser reacciones a circunstancias inmediatas. Compran cuando sienten deseo, gastan cuando creen que pueden hacerlo y ahorran únicamente si queda algo disponible al final del mes. En ese contexto, el dinero deja de ser una herramienta de construcción y se convierte en una fuente constante de estrés e incertidumbre. La arquitectura financiera propone una forma distinta de relacionarse con el dinero. Este concepto se basa en una idea simple pero poderosa: tu economía personal debe ser diseñada como un sistema. No se trata únicamente de ganar más dinero, invertir en ciertos activos o seguir reglas aisladas de ahorro. Se trata de construir una estructura completa donde cada parte cumpla un propósito claro. Los ingresos, los gastos, el ahorro, la inversión y la protección financiera deben funcionar como piezas de un mismo diseño. Cuando una persona desarrolla arquitectura financiera, deja de improvisar. Comienza a entender su dinero como una estructura que puede planificar, fortalecer y expandir con el tiempo. Cada decisión económica deja de ser un evento aislado y pasa a formar parte de un sistema más grande. Este cambio de perspectiva es fundamental, porque transforma la forma en que se toman las decisiones financieras. La estabilidad económica no aparece por accidente. Tampoco es el resultado exclusivo de tener ingresos elevados. Muchas personas con buenos ingresos viven constantemente bajo presión financiera, mientras otras con ingresos más modestos logran construir patrimonios sólidos a lo largo de los años. La diferencia no suele estar en cuánto dinero entra, sino en cómo está diseñada la estructura que lo administra. Este audiolibro está dedicado precisamente a ese diseño. A lo largo de los próximos capítulos exploraremos cómo construir una arquitectura financiera sólida y duradera. Analizaremos los elementos fundamentales que permiten ordenar una vida económica, desde los cimientos del flujo de dinero hasta los sistemas que permiten proteger, expandir y sostener el patrimonio a largo plazo. No necesitas ser un experto en finanzas para aplicar estos principios. Tampoco necesitas ingresos extraordinarios. Lo único que necesitas es comprender que el dinero, cuando se organiza correctamente, puede convertirse en una herramienta poderosa para construir estabilidad, tranquilidad y libertad. La arquitectura financiera no se construye en un día. Pero una vez que comienzas a diseñarla conscientemente, tu relación con el dinero cambia para siempre. Capítulo 1. Pensar como arquitecto financiero. La mayoría de las personas piensa en el dinero como algo que simplemente entra y sale de su vida. Reciben ingresos, pagan cuentas, enfrentan gastos inesperados y, con suerte, logran ahorrar algo al final del mes. Este enfoque es extremadamente común, pero también es una de las principales razones por las que tantas personas permanecen atrapadas en ciclos financieros inestables durante años. El problema no está únicamente en el nivel de ingresos. El problema está en la forma de pensar. Quien vive financieramente improvisando se comporta como un constructor sin planos. Cada decisión económica se toma en función del momento: una compra impulsiva aquí, un gasto inesperado allá, un pequeño ahorro cuando las cosas van bien. Todo ocurre de manera fragmentada. No existe una visión global de cómo debería verse la estructura financiera completa. Pensar como arquitecto financiero implica adoptar una mentalidad completamente distinta. Un arquitecto no comienza construyendo al azar.
Antes de que aparezca el primer ladrillo, existe un diseño. Hay un plano que define dónde estarán los cimientos, qué elementos sostendrán la estructura, cómo se distribuirán los espacios y qué materiales se utilizarán. Todo responde a una lógica estructural. La arquitectura financiera funciona exactamente igual. Antes de preocuparte por invertir, antes de buscar nuevas fuentes de ingreso o antes de intentar acumular patrimonio, es necesario comprender que tu vida económica debe tener una estructura clara. Si no existe una base sólida, cualquier avance financiero será frágil y difícil de sostener con el tiempo. Pensar como arquitecto financiero significa dejar de ver el dinero como una serie de eventos aislados y comenzar a verlo como un sistema. Cada decisión económica debe cumplir una función dentro de ese sistema. Tus ingresos representan la energía que alimenta la estructura. Tus gastos determinan cómo se distribuyen esos recursos. Tu ahorro crea estabilidad. Tus inversiones permiten que el sistema crezca. Y los mecanismos de protección financiera aseguran que toda la estructura no se derrumbe ante un imprevisto. Cuando una persona comprende esto, su relación con el dinero cambia radicalmente. Deja de preguntarse únicamente cuánto dinero tiene o cuánto puede gastar. En cambio, comienza a preguntarse algo mucho más importante: ¿cómo está diseñada su estructura financiera? Esta pregunta cambia completamente el enfoque. Dos personas pueden ganar exactamente lo mismo y, sin embargo, vivir realidades financieras completamente distintas. Una puede sentir presión constante, vivir endeudada y experimentar estrés cada vez que aparece un gasto inesperado. La otra puede vivir con tranquilidad, tener reservas de dinero y avanzar gradualmente hacia la construcción de patrimonio. La diferencia no está en el ingreso. La diferencia está en la arquitectura. Pensar como arquitecto financiero también implica desarrollar una visión de largo plazo. La mayoría de las decisiones económicas que toman las personas están guiadas por el corto plazo. Se preguntan qué pueden comprar hoy, cuánto pueden gastar este mes o cómo resolver un problema inmediato. Pero los arquitectos no construyen pensando en el día de hoy. Diseñan estructuras que deben resistir años, incluso décadas. Cada decisión que toman considera el impacto que tendrá en el futuro de la construcción. En las finanzas personales ocurre exactamente lo mismo. Las decisiones que tomas hoy afectan profundamente tu estabilidad económica dentro de 5, 10 o 20 años. Por esta razón, uno de los cambios más importantes en la mentalidad financiera consiste en aprender a pensar en términos de estructura y tiempo. Un arquitecto financiero observa su vida económica como un proyecto de largo plazo. No se trata simplemente de sobrevivir al mes actual, sino de construir un sistema que permita estabilidad, crecimiento y seguridad con el paso de los años. Este cambio mental también reduce el estrés financiero. Cuando no existe estructura, cualquier gasto inesperado puede convertirse en una crisis. Un problema médico, una reparación en el hogar o una pérdida temporal de ingresos puede desestabilizar completamente la economía personal. Pero cuando existe una arquitectura financiera sólida, estos eventos se integran dentro de un sistema preparado para absorberlos. La diferencia entre improvisación y arquitectura es la resiliencia. Una estructura improvisada se derrumba con facilidad. Una estructura bien diseñada puede soportar presión sin colapsar. En la vida financiera ocurre exactamente lo mismo. Las personas con arquitectura financiera sólida no están exentas de problemas económicos, pero cuentan con sistemas que les permiten enfrentarlos sin que su estabilidad se vea completamente destruida. Otro aspecto fundamental de pensar como arquitecto financiero es entender que el dinero debe cumplir funciones específicas. Muchos problemas financieros aparecen porque el dinero se utiliza sin una lógica clara. Se mezcla el dinero destinado al consumo con el dinero destinado al ahorro, el dinero para emergencias con el dinero para ocio o el dinero que debería destinarse a inversión con gastos inmediatos. Un arquitecto jamás mezcla materiales estructurales con elementos decorativos sin una razón. Cada componente tiene un propósito dentro del diseño. De la misma manera, el dinero debe organizarse según funciones claras dentro de la arquitectura financiera. Cuando cada parte del sistema cumple un rol específico, el orden económico se vuelve mucho más fácil de mantener. Este principio también permite tomar decisiones con mayor claridad.
Cuando una persona entiende la estructura de su arquitectura financiera, muchas decisiones dejan de ser confusas. No necesita preguntarse constantemente si puede gastar o no en algo. Simplemente observa su sistema y entiende si ese gasto pertenece a la parte de su arquitectura destinada al consumo o si estaría invadiendo áreas reservadas para la estabilidad o el crecimiento. Pensar como arquitecto financiero no significa vivir con restricciones constantes. Significa vivir con estructura. Una buena arquitectura financiera no busca eliminar el disfrute de la vida ni imponer una disciplina rígida que genere frustración. Su objetivo es crear un equilibrio donde el consumo, el ahorro, la inversión y la seguridad financiera puedan coexistir sin destruir la estabilidad general del sistema. Cuando esta mentalidad se desarrolla, algo interesante comienza a ocurrir. Las decisiones financieras se vuelven más simples. El dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en una herramienta de construcción. Cada mes deja de ser una lucha por mantener el equilibrio y pasa a ser una oportunidad para fortalecer la estructura. Este es el primer paso en la construcción de una vida económica sólida. Antes de cambiar números, antes de ajustar presupuestos o antes de buscar nuevas inversiones, es necesario cambiar la forma de pensar. La arquitectura financiera comienza en la mente. Quien aprende a pensar como arquitecto financiero deja de improvisar su vida económica y comienza, finalmente, a diseñarla. Capítulo 2. Diagnóstico de tu situación actual. Ningún arquitecto comienza a construir sin antes estudiar el terreno. Antes de diseñar un edificio, es necesario comprender las características del suelo, la estabilidad del lugar, las condiciones del entorno y los recursos disponibles. Este análisis inicial permite determinar qué tipo de estructura es posible construir y qué elementos deben reforzarse para que el proyecto sea seguro y sostenible. En la vida financiera ocurre exactamente lo mismo. Antes de diseñar una arquitectura económica sólida, es imprescindible comprender con claridad cuál es tu situación financiera actual. Muchas personas intentan mejorar sus finanzas aplicando consejos aislados sin haber realizado primero un diagnóstico honesto de su realidad. Buscan invertir, ahorrar o emprender nuevos proyectos sin entender realmente cómo funciona su flujo de dinero. El resultado suele ser frustración. Sin diagnóstico, cualquier estrategia financiera se construye sobre una base desconocida. Y cuando no se conoce el terreno, es imposible diseñar una estructura adecuada. Por esta razón, el primer paso hacia una arquitectura financiera sólida consiste en observar tu situación económica con total claridad. Este proceso requiere honestidad. Muchas personas evitan analizar sus finanzas porque temen descubrir problemas. Prefieren mantenerse ocupadas con el día a día y evitar revisar números que podrían generar incomodidad. Sin embargo, ignorar la realidad financiera no la mejora. Al contrario, suele permitir que los problemas crezcan silenciosamente con el tiempo. Un diagnóstico financiero no tiene como objetivo generar culpa o preocupación. Su propósito es proporcionar claridad. Cuando una persona comprende con precisión cómo se comporta su dinero, adquiere el poder de tomar decisiones conscientes. Sin esa claridad, el dinero se mueve de forma invisible y desordenada, lo que impide construir cualquier tipo de estructura financiera sólida. El diagnóstico financiero comienza con una pregunta fundamental: ¿de dónde viene tu dinero? Muchas personas conocen su ingreso principal, pero no siempre tienen una visión completa de todos los flujos económicos que existen en su vida. Algunas personas reciben ingresos variables, trabajos ocasionales, beneficios adicionales o pequeñas fuentes de dinero que no consideran parte de su estructura financiera. El primer paso consiste en identificar todos los ingresos de forma clara. No se trata solo de saber cuánto ganas en un mes promedio. Se trata de comprender cómo se comportan esos ingresos a lo largo del tiempo. Algunas personas tienen ingresos estables, otras tienen ingresos fluctuantes y otras dependen de múltiples fuentes pequeñas. Cada uno de estos escenarios requiere una arquitectura financiera distinta. Una vez identificados los ingresos, el siguiente paso consiste en observar los gastos. Aquí es donde muchas personas experimentan la mayor sorpresa. La mayoría cree tener una idea aproximada de en qué gasta su dinero, pero cuando observa los números con precisión descubre patrones que antes pasaban desapercibidos.
Pequeños gastos cotidianos, suscripciones olvidadas, compras impulsivas o decisiones repetidas pueden representar una parte significativa del flujo de dinero mensual. El objetivo del diagnóstico no es eliminar todos los gastos. El objetivo es comprenderlos. Cada gasto cumple una función dentro de la vida cotidiana. Algunos son esenciales para la estabilidad, como la vivienda, la alimentación o los servicios básicos. Otros están relacionados con el estilo de vida, el entretenimiento o la comodidad. Y otros pueden ser simplemente hábitos que se han instalado con el tiempo sin una razón clara. Un arquitecto financiero observa estos gastos como elementos dentro de una estructura. Algunos forman parte de los cimientos, otros pertenecen a la decoración y otros pueden ser cargas innecesarias que debilitan la estabilidad general del sistema. Comprender esta diferencia es fundamental para comenzar a diseñar una arquitectura financiera equilibrada. Otro aspecto importante del diagnóstico financiero es identificar las obligaciones existentes. Esto incluye deudas, compromisos financieros a largo plazo o cualquier responsabilidad económica que requiera pagos periódicos. Muchas personas conviven con deudas durante años sin analizarlas como parte de una estructura mayor. Simplemente pagan cuotas mes a mes sin reflexionar sobre el impacto que estas obligaciones tienen en su arquitectura financiera. Las deudas no siempre son negativas por sí mismas. Sin embargo, cuando se acumulan sin una estrategia clara, pueden debilitar seriamente la estabilidad económica. Comprender exactamente cuánto debes, a quién le debes, cuáles son las condiciones de esas deudas y cuánto tiempo tomará resolverlas es una parte esencial del diagnóstico financiero. Además de ingresos, gastos y deudas, el diagnóstico también debe considerar los recursos disponibles. Algunas personas ya cuentan con pequeños ahorros, inversiones iniciales o activos que pueden formar parte de su arquitectura financiera. Otros quizás no tienen aún capital acumulado, pero sí poseen habilidades, conocimientos o oportunidades que pueden convertirse en fuentes futuras de ingreso. El diagnóstico financiero no se limita a observar problemas. También identifica potencial. Muchas personas descubren durante este proceso que poseen más recursos de los que imaginaban. Tal vez tienen capacidad para generar ingresos adicionales, reducir gastos innecesarios o reorganizar su flujo de dinero de forma más eficiente. Cuando el diagnóstico está completo, algo importante ocurre. La realidad financiera deja de ser difusa. En lugar de sentir que el dinero es algo caótico e impredecible, comienzas a observar patrones. Comprendes cómo entra el dinero, cómo se distribuye y qué elementos están afectando la estabilidad del sistema. Esta claridad transforma completamente la forma en que se toman las decisiones económicas. A partir de ese momento, cada cambio que realices tendrá una dirección clara. No estarás reaccionando a los problemas del momento, sino diseñando una arquitectura financiera basada en información real. Este es el verdadero propósito del diagnóstico, convertir la incertidumbre en conocimiento. Muchas personas evitan este paso porque creen que sus finanzas no son lo suficientemente buenas como para analizarlas con detalle. Pero la realidad es que toda arquitectura financiera comienza exactamente en ese punto, en el terreno que existe hoy. No importa si tu situación actual es estable o complicada. Lo importante es comprenderla. Solo cuando conoces el terreno puedes diseñar los cimientos correctos. Solo cuando entiendes cómo se comporta tu dinero puedes comenzar a construir una estructura financiera sólida. El diagnóstico financiero no es el final del proceso. Es el comienzo real de la arquitectura financiera. Capítulo 3. Los cimientos, ingresos, gastos y flujo de dinero. En cualquier construcción, los cimientos determinan la estabilidad de toda la estructura. No importa cuán hermoso o sofisticado sea un edificio, si sus cimientos son débiles, tarde o temprano aparecerán grietas. Con el tiempo, esas grietas se convierten en problemas estructurales que amenazan toda la construcción. La vida financiera no es diferente. La estabilidad económica de una persona no depende únicamente de cuánto dinero gana o cuánto dinero invierte. Depende, principalmente, de la calidad de sus cimientos financieros. Estos cimientos están formados por tres elementos fundamentales: los ingresos, los gastos y el flujo de dinero que conecta a ambos.
Cuando estos tres elementos están desordenados, la arquitectura financiera se vuelve inestable. Incluso personas con ingresos elevados pueden experimentar presión económica constante si su flujo de dinero no está bien estructurado. Por el contrario, muchas personas con ingresos moderados logran construir estabilidad y patrimonio gracias a una base financiera sólida. Comprender estos cimientos es esencial para diseñar una arquitectura financiera duradera. El primer elemento de los cimientos financieros son los ingresos. Los ingresos representan la energía que alimenta toda la estructura económica personal. Sin ingresos, ninguna arquitectura financiera puede sostenerse. Sin embargo, el problema no suele estar únicamente en la cantidad de dinero que entra, sino en cómo se gestiona esa entrada. Muchas personas piensan en sus ingresos como algo fijo e inmutable. Creen que su situación económica está determinada exclusivamente por su salario o por la actividad que realizan en ese momento. Este enfoque limita la capacidad de diseñar una arquitectura financiera flexible y en crecimiento. Un arquitecto financiero entiende que los ingresos pueden tener distintas formas y comportamientos. Existen ingresos activos, que provienen directamente del trabajo. También existen ingresos variables, como comisiones, proyectos o trabajos independientes. Y existen ingresos que pueden desarrollarse con el tiempo, como inversiones, negocios o sistemas que generan dinero de forma menos dependiente del esfuerzo directo. Comprender la naturaleza de los ingresos permite tomar decisiones más inteligentes sobre cómo estructurar la arquitectura financiera. No todos los ingresos tienen el mismo nivel de estabilidad, y esta diferencia debe ser considerada dentro del diseño económico personal. El segundo elemento fundamental de los cimientos financieros son los gastos. Los gastos representan la forma en que se distribuye la energía económica dentro del sistema. Cada gasto cumple una función específica dentro de la vida cotidiana. Algunos son necesarios para mantener la estabilidad básica, mientras que otros están relacionados con el estilo de vida o el consumo personal. El problema aparece cuando los gastos no están organizados de forma consciente. En muchas personas, los gastos crecen de forma automática a medida que aumentan los ingresos. Este fenómeno es conocido como expansión del estilo de vida. Cuando una persona gana más dinero, tiende a gastar más sin una planificación clara. Nuevos hábitos de consumo aparecen gradualmente hasta que el ingreso adicional desaparece dentro de una estructura de gastos cada vez más amplia. Cuando esto ocurre, la arquitectura financiera pierde estabilidad. Aunque el ingreso aumente, el sistema completo se vuelve más frágil. Cada nuevo gasto se convierte en una obligación que debe mantenerse en el tiempo, lo que reduce la capacidad de ahorrar, invertir o enfrentar imprevistos. Por esta razón, un arquitecto financiero observa los gastos con una perspectiva estructural. No todos los gastos tienen el mismo impacto dentro de la arquitectura financiera. Algunos forman parte de los cimientos esenciales, como vivienda, alimentación o servicios básicos. Otros pertenecen al área del estilo de vida, donde existe mayor flexibilidad. Y algunos pueden ser gastos innecesarios que se han instalado sin aportar valor real. Comprender esta diferencia permite tomar decisiones más inteligentes. No se trata de eliminar todos los gastos ni de vivir bajo restricciones permanentes. Se trata de construir un sistema donde los gastos estén alineados con la estabilidad y el crecimiento de la arquitectura financiera. El tercer elemento fundamental de los cimientos financieros es el flujo de dinero. El flujo de dinero es la dinámica que conecta ingresos y gastos dentro del sistema económico personal. Representa el movimiento constante del dinero a lo largo del tiempo. Cuando el flujo de dinero es desordenado, la arquitectura financiera se vuelve impredecible. El dinero entra y sale sin una estructura clara, lo que dificulta la planificación y genera sensación de inestabilidad. Un flujo de dinero saludable se caracteriza por tres aspectos fundamentales. Primero, existe claridad sobre cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Esto permite tomar decisiones basadas en información real y no en suposiciones. Segundo, existe control sobre la dirección del dinero. En lugar de reaccionar a cada gasto que aparece, la persona decide conscientemente cómo se distribuirán los recursos dentro de su sistema financiero. Tercero, existe espacio para el ahorro y la acumulación de capital. Cuando el flujo de dinero está bien diseñado,
una parte de los ingresos se reserva sistemáticamente para fortalecer la arquitectura financiera a largo plazo. Este último punto es especialmente importante. Muchas personas creen que el ahorro depende únicamente de tener ingresos elevados. Sin embargo, el ahorro es principalmente el resultado de un flujo de dinero estructurado. Cuando el sistema está diseñado correctamente, el ahorro deja de ser un esfuerzo ocasional y se convierte en una función natural de la arquitectura financiera. La relación entre ingresos, gastos y flujo de dinero determina la estabilidad de toda la estructura económica personal. Si los ingresos son inestables, el sistema requiere mayor protección y planificación. Si los gastos superan constantemente a los ingresos, la estructura comenzará a debilitarse con el tiempo. Y si el flujo de dinero no está organizado, cualquier imprevisto puede generar presión financiera inmediata. Un arquitecto financiero observa estos tres elementos como parte de un mismo sistema. No intenta resolver cada problema de forma aislada. En lugar de eso, busca crear equilibrio entre los componentes. Ajusta los gastos cuando es necesario, fortalece las fuentes de ingreso cuando es posible y diseña un flujo de dinero que permita estabilidad y crecimiento. Cuando estos cimientos están bien construidos, la arquitectura financiera comienza a adquirir solidez. La persona deja de sentir que el dinero es algo caótico o impredecible. En su lugar, comienza a experimentar mayor claridad y control sobre su economía. Las decisiones financieras dejan de ser impulsivas y pasan a formar parte de un sistema diseñado con intención. Este es el verdadero propósito de los cimientos financieros. Crear una base estable sobre la cual pueda construirse todo lo demás: ahorro, inversión, protección económica y crecimiento patrimonial. Sin cimientos sólidos, cualquier intento de construir riqueza será frágil. Pero cuando la base está bien diseñada, la arquitectura financiera puede sostenerse y expandirse durante toda la vida. Capítulo 4. Control del gasto y diseño del estilo de vida. Uno de los errores más comunes en la vida financiera es creer que el problema principal está en cuánto dinero se gana. Muchas personas pasan años intentando aumentar sus ingresos con la esperanza de que, una vez que ganen más, sus problemas económicos desaparecerán. Sin embargo, la experiencia demuestra que esto rara vez ocurre. La razón es simple: si el gasto no está bajo control, cualquier aumento de ingresos tiende a ser absorbido por un aumento proporcional del estilo de vida. Este fenómeno es extremadamente frecuente. Una persona comienza ganando poco y adapta su vida a ese nivel de ingresos. Con el tiempo, consigue un mejor trabajo o logra generar más dinero. Durante un breve periodo parece que su situación financiera mejora. Pero gradualmente comienzan a aparecer nuevos gastos: una vivienda más costosa, un automóvil más caro, suscripciones adicionales, salidas más frecuentes, compras que antes parecían innecesarias. Poco a poco, el nuevo ingreso desaparece dentro de una estructura de gastos más amplia. Este proceso ocurre de forma casi automática si no existe una arquitectura financiera consciente. El estilo de vida crece al mismo ritmo que los ingresos, y la estabilidad económica sigue siendo frágil. Por esta razón, uno de los pilares fundamentales de la arquitectura financiera es aprender a diseñar el estilo de vida de forma deliberada. Controlar el gasto no significa vivir con privaciones constantes ni eliminar todo aquello que genera disfrute. Significa comprender que el estilo de vida debe formar parte del diseño financiero y no desarrollarse de manera desordenada. Un arquitecto financiero entiende que el gasto es una herramienta de diseño. Cada decisión de gasto construye una forma de vida específica. El lugar donde vives, los hábitos de consumo, las actividades de entretenimiento, los compromisos financieros y los objetos que decides adquirir forman parte de una estructura que determina tu estabilidad económica. Si el estilo de vida crece sin control, la arquitectura financiera se debilita. Cada gasto recurrente actúa como una columna que sostiene el estilo de vida actual. El problema es que muchas personas agregan columnas sin darse cuenta de que cada una de ellas requiere ingresos constantes para mantenerse. Con el tiempo, la estructura se vuelve pesada y difícil de sostener. Este es uno de los motivos principales por los que muchas personas experimentan estrés financiero incluso cuando ganan más dinero que antes.
La presión no proviene únicamente de la falta de ingresos, sino de la carga estructural del estilo de vida. Cuanto más costosa es la estructura de gastos, más presión existe para mantener el flujo de dinero necesario para sostenerla. Un arquitecto financiero aborda este problema desde una perspectiva distinta. En lugar de permitir que el estilo de vida crezca de forma automática, lo diseña conscientemente. Esto implica tomar decisiones deliberadas sobre qué aspectos de la vida realmente aportan valor y cuáles representan simplemente hábitos de consumo adquiridos con el tiempo. Este proceso comienza con una reflexión simple pero poderosa. ¿Qué tipo de vida deseas construir? Muchas personas nunca se hacen esta pregunta de forma profunda. Siguen patrones de consumo que observan en su entorno, en la publicidad o en las redes sociales. Adoptan estilos de vida que parecen normales sin considerar si realmente contribuyen a su bienestar o a su estabilidad económica. Diseñar el estilo de vida implica separar lo esencial de lo superficial. Algunas cosas tienen un valor real en la vida cotidiana, un hogar cómodo, tiempo de calidad con la familia, actividades que aportan bienestar, herramientas que facilitan el trabajo o el desarrollo personal. Otras, en cambio, suelen responder más a impulsos momentáneos o a presiones sociales. El arquitecto financiero aprende a diferenciar entre estos dos tipos de gasto. No busca eliminar el disfrute de la vida, pero sí evita construir un estilo de vida basado en decisiones impulsivas. En lugar de eso, organiza sus gastos de forma coherente con sus objetivos financieros a largo plazo. Este enfoque genera una ventaja importante. Cuando el estilo de vida está diseñado con intención, el dinero se utiliza de manera más eficiente. En lugar de dispersarse en múltiples gastos que aportan poco valor, se concentra en aquello que realmente mejora la calidad de vida. Además, esta forma de pensar permite crear algo que muchas personas consideran imposible: estabilidad con libertad. Cuando el gasto está bajo control, el ingreso no necesita crecer de forma constante para mantener el equilibrio financiero. La persona puede ahorrar, invertir y acumular capital sin sentir que su estilo de vida está permanentemente bajo amenaza. Otro aspecto importante del diseño del estilo de vida es comprender la diferencia entre gastos fijos y gastos flexibles. Los gastos fijos son aquellos compromisos que deben pagarse regularmente: vivienda, servicios, seguros, transporte, educación u otras obligaciones financieras. Estos gastos forman parte de la estructura base del estilo de vida. Los gastos flexibles, en cambio, pueden ajustarse con mayor facilidad: entretenimiento, compras personales, viajes, salidas o consumo ocasional. Cuando una persona diseña conscientemente su arquitectura financiera, procura mantener sus gastos fijos dentro de un nivel razonable. Esto permite que el sistema tenga mayor capacidad de adaptación frente a cambios económicos. Si los gastos fijos son demasiado elevados, cualquier reducción en los ingresos puede generar presión inmediata. Pero cuando la estructura base es equilibrada, existe mayor margen para enfrentar imprevistos sin comprometer toda la estabilidad financiera. El control del gasto también está profundamente relacionado con la conciencia del consumo. Muchas decisiones de gasto ocurren de forma automática. Las personas compran por hábito, por emoción o por simple repetición de comportamientos cotidianos. En estos casos, el dinero se mueve sin que exista una verdadera decisión consciente detrás. El arquitecto financiero desarrolla la capacidad de observar estos patrones. Antes de realizar un gasto significativo, se pregunta si esa decisión fortalece o debilita su arquitectura financiera. Esta simple reflexión permite evitar muchos gastos innecesarios que, con el tiempo, pueden afectar seriamente la estabilidad económica. Con el paso del tiempo, este enfoque transforma la relación con el dinero. El consumo deja de ser impulsivo y se convierte en una elección consciente dentro de un sistema financiero bien diseñado. Cada gasto pasa a formar parte de una estructura más amplia que busca equilibrio entre bienestar presente y estabilidad futura. El verdadero objetivo del control del gasto no es la restricción. Es la libertad estructural. Cuando el estilo de vida está diseñado con inteligencia, el dinero deja de ser una fuente constante de presión. En lugar de trabajar únicamente para sostener gastos crecientes, la persona comienza a utilizar sus recursos para fortalecer su arquitectura financiera.
Y cuando esa arquitectura se vuelve sólida, la vida económica adquiere algo que pocas personas experimentan, estabilidad real a largo plazo. Capítulo 5. El pilar del ahorro estratégico. Dentro de cualquier arquitectura financiera sólida existe un elemento que cumple una función fundamental, el ahorro. Sin embargo, a pesar de su importancia, el ahorro suele ser uno de los aspectos más mal comprendidos en la vida económica de muchas personas. Para algunos, ahorrar significa simplemente guardar lo que sobra al final del mes. Para otros, representa una práctica difícil que requiere sacrificios constantes. Y para muchos, el ahorro aparece como un objetivo ideal que siempre se pospone para el futuro, cuando las cosas estén mejor. El problema es que esta forma de pensar convierte el ahorro en algo ocasional, dependiente de circunstancias externas. La arquitectura financiera propone un enfoque completamente distinto, el ahorro como parte estructural del sistema económico personal. Un arquitecto financiero no considera el ahorro como un acto esporádico. Lo entiende como uno de los pilares que sostiene la estabilidad de toda la estructura. Sin ahorro, cualquier sistema financiero se vuelve vulnerable. La persona queda completamente expuesta a los cambios del entorno económico, a los imprevistos y a la incertidumbre. El ahorro estratégico cumple varias funciones dentro de la arquitectura financiera. En primer lugar, crea estabilidad. Cuando una persona posee reservas económicas, su vida financiera adquiere un nivel de seguridad que no existe cuando todo el dinero se consume inmediatamente. Las emergencias dejan de convertirse en crisis y pasan a ser eventos manejables. En segundo lugar, el ahorro crea libertad de decisión. Una persona sin ahorro suele sentirse obligada a aceptar cualquier situación económica que se presente, incluso cuando no es favorable. En cambio, quien posee reservas puede tomar decisiones con mayor tranquilidad, evaluar opciones y actuar con mayor independencia. En tercer lugar, el ahorro es el punto de partida para la construcción de capital. Sin ahorro previo es prácticamente imposible invertir, emprender proyectos o generar nuevas fuentes de ingreso. El ahorro es el recurso inicial que permite transformar el dinero en una herramienta de crecimiento. Comprender estas funciones cambia completamente la forma en que se percibe el ahorro. En lugar de verlo como una restricción, comienza a entenderse como un elemento de protección y expansión dentro de la arquitectura financiera. El dinero que se ahorra no desaparece, simplemente cambia de función dentro del sistema. Una de las claves del ahorro estratégico consiste en cambiar el orden tradicional en que muchas personas gestionan su dinero. El enfoque habitual suele ser el siguiente: primero se pagan los gastos, luego se cubren los compromisos del mes y finalmente, si queda algo disponible, se intenta ahorrar. Este método tiene un problema evidente: el ahorro depende de que sobren recursos, algo que rara vez ocurre de forma consistente. El arquitecto financiero invierte este orden. En lugar de ahorrar lo que sobra, reserva una parte del dinero desde el comienzo. El ahorro se convierte en una prioridad dentro del flujo de dinero. Los gastos se organizan en función de ese principio estructural. Este cambio puede parecer pequeño, pero produce un impacto profundo en el tiempo. Cuando el ahorro se realiza de forma sistemática, incluso pequeñas cantidades comienzan a acumularse de manera significativa. Lo que al principio parece un esfuerzo modesto se transforma gradualmente en una reserva económica capaz de fortalecer toda la arquitectura financiera. Otro aspecto importante del ahorro estratégico es comprender que no todo el ahorro cumple la misma función. Dentro de una arquitectura financiera bien diseñada, el ahorro suele organizarse en diferentes niveles. Cada uno cumple un propósito específico dentro del sistema económico personal. El primer nivel de ahorro suele estar relacionado con la seguridad financiera inmediata. Este fondo está destinado a cubrir emergencias o imprevistos que puedan aparecer en la vida cotidiana, gastos médicos, reparaciones importantes o situaciones inesperadas que requieren dinero disponible rápidamente. Este tipo de ahorro actúa como un amortiguador financiero. Permite absorber golpes económicos sin necesidad de recurrir a deudas o comprometer otras áreas de la arquitectura financiera. El segundo nivel de ahorro está relacionado con objetivos a mediano plazo. Aquí se incluyen metas como viajes, proyectos personales, mejoras en el hogar o cualquier objetivo financiero que requiera acumulación gradual de recursos.
Este tipo de ahorro permite planificar decisiones importantes sin generar presión económica inmediata. El tercer nivel de ahorro está orientado a la acumulación de capital a largo plazo. Este dinero suele convertirse posteriormente en inversión o en parte del patrimonio personal. Representa la base sobre la cual se construyen proyectos financieros más ambiciosos. Cuando el ahorro se organiza de esta manera, deja de ser una práctica difusa y se convierte en un sistema estructurado. Cada parte cumple una función clara dentro de la arquitectura financiera. La persona sabe exactamente para qué está guardando dinero y cómo ese dinero contribuye a su estabilidad futura. Otro aspecto clave del ahorro estratégico es la consistencia. Muchas personas intentan ahorrar grandes cantidades de dinero de forma ocasional, pero abandonan el hábito cuando aparecen dificultades. En cambio, el ahorro estratégico se basa en la regularidad. Incluso cantidades pequeñas, acumuladas de manera constante, pueden generar resultados importantes con el paso del tiempo. La consistencia crea disciplina financiera. A medida que el ahorro se convierte en un hábito, la persona desarrolla una relación más consciente con el dinero. Cada decisión económica comienza a evaluarse no solo en función del presente, sino también considerando el impacto en la acumulación futura. Este proceso también transforma la percepción del tiempo. El dinero deja de ser únicamente un recurso para satisfacer necesidades inmediatas y comienza a verse como una herramienta para construir estabilidad y oportunidades futuras. El ahorro estratégico no busca simplemente acumular dinero. Su propósito es fortalecer la arquitectura financiera. Cada reserva económica que se construye aumenta la capacidad del sistema para resistir cambios, adaptarse a nuevas circunstancias y aprovechar oportunidades cuando aparecen. El ahorro proporciona estabilidad, pero también abre puertas al crecimiento. En ausencia de ahorro, la arquitectura financiera permanece frágil. Cualquier dificultad puede alterar el equilibrio económico y obligar a tomar decisiones apresuradas. Pero cuando el ahorro forma parte estructural del sistema, la vida financiera adquiere una base sólida sobre la cual pueden construirse nuevos niveles de estabilidad y prosperidad. Este pilar es uno de los más importantes dentro de toda la arquitectura financiera. Porque antes de invertir, antes de expandir ingresos y antes de construir patrimonio, es necesario desarrollar la capacidad de reservar recursos para el futuro. Y esa capacidad comienza con un hábito simple pero poderoso: ahorrar de forma estratégica. Capítulo 6. Construcción de capital. Una vez que la arquitectura financiera cuenta con cimientos sólidos y un sistema de ahorro estratégico funcionando, aparece el siguiente nivel de desarrollo económico: la construcción de capital. Muchas personas utilizan el dinero únicamente para sostener su vida cotidiana. Trabajan, reciben ingresos y los utilizan para cubrir gastos inmediatos. Cuando el dinero se consume completamente dentro del ciclo mensual, la vida financiera permanece atrapada en una dinámica de supervivencia constante. La construcción de capital rompe ese ciclo. El capital representa recursos acumulados que no están destinados al consumo inmediato, sino a fortalecer la arquitectura financiera a largo plazo. Es el dinero que comienza a trabajar dentro del sistema económico personal para generar estabilidad, oportunidades y crecimiento futuro. Comprender este concepto es fundamental. Existe una diferencia profunda entre tener ingresos y poseer capital. Una persona puede ganar mucho dinero durante años y aún así no construir capital si todo ese dinero se consume dentro de su estilo de vida. En cambio, otra persona con ingresos más modestos puede acumular capital si reserva sistemáticamente una parte de sus recursos. Esta diferencia determina la trayectoria financiera de muchas vidas. El ingreso permite vivir. El capital permite avanzar. El proceso de construcción de capital comienza con una idea simple: parte del dinero que recibes debe transformarse en un recurso acumulativo. En lugar de desaparecer dentro del ciclo de gastos mensuales, ese dinero se conserva y se integra dentro de la estructura financiera como una reserva de valor. Con el tiempo, estas reservas comienzan a formar un patrimonio. El patrimonio representa el conjunto de recursos acumulados que pertenecen a una persona. Puede incluir ahorros, inversiones, propiedades u otros activos que poseen valor económico. Este patrimonio actúa como una base sólida dentro de la arquitectura financiera.
Cuando una persona posee capital acumulado, su relación con el dinero cambia. Ya no depende exclusivamente de los ingresos del momento. Existe una base financiera que proporciona estabilidad y mayor margen de acción. El capital se convierte en un recurso estratégico que puede utilizarse para enfrentar crisis, aprovechar oportunidades o generar nuevas fuentes de ingreso. La construcción de capital requiere disciplina y visión de largo plazo. En el corto plazo, reservar dinero para el futuro puede parecer una decisión difícil. Muchas tentaciones de consumo aparecen constantemente y el entorno social suele incentivar el gasto inmediato. Sin embargo, quienes comprenden el valor del capital entienden que cada recurso acumulado fortalece su arquitectura financiera. Este proceso también cambia la percepción del dinero. El dinero deja de ser únicamente un medio de consumo y comienza a verse como una herramienta de construcción. Cada peso que se reserva para el capital contribuye a la creación de una estructura financiera más sólida y resistente. Un aspecto importante de la construcción de capital es comprender que el proceso suele ser gradual. Muchas personas imaginan que el capital se forma a partir de grandes sumas de dinero o de oportunidades extraordinarias. En la realidad, la mayoría de los patrimonios se construyen a través de acumulaciones constantes durante largos periodos de tiempo. Pequeñas reservas, mantenidas con disciplina durante años, pueden transformarse en cantidades significativas. Este principio es poderoso porque demuestra que la construcción de capital no depende exclusivamente del nivel de ingresos. Lo que realmente importa es la consistencia con la que una persona decide reservar parte de sus recursos para el futuro. Con el tiempo, el capital acumulado comienza a producir efectos importantes dentro de la arquitectura financiera. En primer lugar, aumenta la estabilidad económica. Cuando una persona posee capital, puede enfrentar periodos de dificultad sin que toda su estructura financiera se vea amenazada. En segundo lugar, el capital permite aprovechar oportunidades. Muchas oportunidades económicas aparecen inesperadamente, una inversión interesante, un negocio potencial, un proyecto que requiere recursos iniciales. Quien no posee capital raramente puede aprovechar estas oportunidades. En cambio, quien ha acumulado recursos puede actuar con mayor rapidez y libertad. En tercer lugar, el capital reduce la dependencia del ingreso inmediato. Cuando una persona posee patrimonio, su seguridad financiera no depende exclusivamente del dinero que gana en el presente. Existe una base acumulada que puede respaldar sus decisiones. Este aspecto produce un cambio psicológico importante. Las personas que construyen capital suelen experimentar menor ansiedad financiera. Saben que su estabilidad no depende únicamente del mes actual, sino de una estructura económica que han desarrollado con el tiempo. Otro principio clave dentro de la construcción de capital es evitar la confusión entre consumo y acumulación. Muchas compras que parecen inversiones en realidad son simplemente formas de consumo. Automóviles costosos, dispositivos electrónicos o artículos de lujo pueden proporcionar satisfacción momentánea, pero raramente contribuyen al crecimiento del capital. El arquitecto financiero aprende a distinguir entre lo que fortalece su estructura económica y lo que simplemente satisface deseos inmediatos. Esto no significa eliminar completamente el consumo, sino comprender su función dentro del sistema financiero personal. El consumo pertenece al área del estilo de vida. El capital pertenece al área de la construcción financiera. Cuando estas dos áreas se confunden, la arquitectura económica pierde equilibrio. Una parte importante del capital acumulado eventualmente puede convertirse en inversión. Sin embargo, es importante comprender que la inversión es una etapa posterior dentro de la arquitectura financiera. Antes de invertir, es necesario haber desarrollado una base de capital suficientemente sólida. Invertir sin capital es como intentar construir pisos adicionales sin haber terminado los cimientos. Por esta razón, la construcción de capital es un paso intermedio esencial dentro del diseño financiero. Representa la transición entre una economía basada únicamente en ingresos y gastos y una economía capaz de generar crecimiento estructural. Con el paso del tiempo, cada recurso acumulado fortalece la arquitectura financiera. El capital se convierte en una red de seguridad, una fuente de oportunidades y una herramienta de expansión económica.
La persona deja de depender únicamente de su trabajo inmediato y comienza a construir una estructura que puede sostener su estabilidad en el futuro. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. La construcción de capital es un proyecto de largo plazo. Requiere paciencia, disciplina y la capacidad de mantener una visión clara incluso cuando los resultados aún no son visibles. Pero cada paso en esa dirección contribuye a una arquitectura financiera más fuerte. Y cuando el capital comienza a crecer, la vida económica deja de ser una lucha constante por mantener el equilibrio. Se convierte en un sistema que avanza gradualmente hacia la estabilidad y la libertad financiera. Capítulo 7. Sistemas de inversión inteligente. Una vez que una persona ha construido una base de capital, aparece una nueva etapa dentro de la arquitectura financiera, la inversión. Este paso representa una evolución importante en la relación con el dinero, porque introduce una idea fundamental que transforma la dinámica económica personal. El dinero puede trabajar. Durante gran parte de la vida financiera, las personas dependen principalmente de su tiempo y esfuerzo para generar ingresos. Trabajan, ofrecen servicios, venden productos o desarrollan actividades que requieren su participación directa. En este modelo, el dinero aparece como una recompensa por el trabajo realizado. Sin embargo, cuando el capital acumulado comienza a invertirse, ocurre un cambio significativo. El dinero deja de ser únicamente el resultado del trabajo y comienza a convertirse en un generador de nuevos recursos. En otras palabras, el capital empieza a producir dinero adicional sin requerir la misma cantidad de esfuerzo directo. Este es uno de los principios más poderosos dentro de la arquitectura financiera. La inversión no consiste simplemente en buscar ganancias rápidas ni en especular con oportunidades de corto plazo. Su verdadero propósito es integrar el capital dentro de sistemas que permitan su crecimiento gradual con el tiempo. El concepto clave aquí es sistema. Muchas personas se acercan a la inversión buscando eventos aislados, una acción que sube rápidamente, una oportunidad extraordinaria o una forma de multiplicar su dinero en poco tiempo. Este enfoque suele estar impulsado por la emoción o la expectativa de resultados inmediatos. El problema es que este tipo de decisiones rara vez forma parte de una arquitectura financiera sólida. Un arquitecto financiero no busca golpes de suerte. Diseña sistemas de inversión que funcionen de manera consistente a lo largo del tiempo. En lugar de depender de una sola decisión, crea estructuras donde el capital pueda crecer de forma gradual y sostenible. Pensar en sistemas de inversión significa comprender que la inversión es un proceso continuo. Cada inversión forma parte de una estructura más amplia. El capital se distribuye de forma estratégica en diferentes áreas, con el objetivo de reducir riesgos y aumentar las probabilidades de crecimiento a largo plazo. Uno de los principios fundamentales de los sistemas de inversión es la paciencia. En una cultura que valora la rapidez y los resultados inmediatos, muchas personas se sienten atraídas por promesas de ganancias rápidas. Sin embargo, la historia financiera demuestra que el crecimiento sólido del capital suele ser el resultado de procesos prolongados. Las inversiones más estables tienden a desarrollarse durante años o incluso décadas. Esto no significa que el crecimiento sea lento o insignificante. De hecho, el paso del tiempo puede amplificar enormemente los resultados cuando el capital se mantiene dentro de sistemas bien diseñados. La combinación de disciplina, constancia y tiempo puede producir efectos financieros muy poderosos. Otro principio clave dentro de los sistemas de inversión es la diversificación. En arquitectura, la estabilidad de una estructura depende de múltiples elementos que trabajan juntos. No se confía toda la carga a una sola columna. De la misma manera, un sistema de inversión inteligente evita concentrar todo el capital en una única opción. La diversificación consiste en distribuir el capital entre diferentes tipos de activos o proyectos. Esto reduce la dependencia de un solo resultado y protege la arquitectura financiera frente a cambios inesperados. Algunos activos pueden experimentar periodos de crecimiento, mientras otros pueden permanecer estables o enfrentar fluctuaciones. Cuando el sistema está diversificado, estas variaciones se equilibran dentro del conjunto. La diversificación no elimina completamente el riesgo, pero lo gestiona de forma más inteligente. Otro aspecto importante dentro de los sistemas de inversión es la comprensión del riesgo.
Toda inversión implica cierto grado de incertidumbre. No existe un método completamente libre de riesgo. Sin embargo, la diferencia entre una inversión impulsiva y un sistema de inversión bien diseñado está en cómo se gestiona esa incertidumbre. Un arquitecto financiero no toma decisiones basadas únicamente en promesas de rentabilidad. Antes de invertir, analiza factores como la estabilidad del activo, el horizonte temporal de la inversión, el nivel de riesgo involucrado y la forma en que esa inversión encaja dentro de su arquitectura financiera general. Este análisis permite tomar decisiones más racionales y menos emocionales. Muchas pérdidas financieras ocurren porque las personas reaccionan impulsivamente ante cambios del mercado. Cuando un activo sube rápidamente, sienten entusiasmo y compran sin analizar la situación. Cuando el mercado cae, experimentan miedo y venden precipitadamente. Este comportamiento emocional es uno de los mayores enemigos de la inversión inteligente. Los sistemas de inversión bien diseñados reducen este problema porque se basan en principios claros y objetivos de largo plazo. La persona no reacciona a cada movimiento del mercado, sino que mantiene una estrategia consistente dentro de su arquitectura financiera. Otro principio importante es comprender que la inversión no es un evento aislado, sino una práctica continua. Muchas personas piensan en invertir como algo que se hace una vez cuando aparece una oportunidad. En realidad, los sistemas de inversión suelen funcionar mejor cuando se alimentan regularmente con nuevo capital. Cada aporte adicional fortalece la estructura. Este enfoque convierte la inversión en una extensión natural del ahorro y de la construcción de capital. Parte de los recursos acumulados se destinan periódicamente a sistemas que permiten su crecimiento. Con el tiempo, este proceso crea un efecto acumulativo. El capital inicial se expande, las nuevas inversiones se suman al sistema y el crecimiento se vuelve progresivamente más significativo. Este fenómeno puede transformar la arquitectura financiera de una persona durante el transcurso de los años. Sin embargo, es importante recordar que la inversión nunca debe comprometer la estabilidad del sistema. Antes de invertir, la arquitectura financiera debe contar con cimientos sólidos, flujo de dinero estable, control del gasto, ahorro estratégico y capital acumulado. Cuando estas bases están presentes, la inversión puede convertirse en una herramienta poderosa de crecimiento. Cuando no existen estas bases, invertir puede convertirse en una fuente de riesgo innecesario. Por esta razón, el arquitecto financiero entiende la inversión como una etapa dentro de un proceso más amplio. No se trata simplemente de buscar ganancias, sino de integrar el capital dentro de una estructura diseñada para sostenerse y expandirse a lo largo del tiempo. Con el paso de los años, los sistemas de inversión comienzan a producir resultados visibles. El dinero que alguna vez fue simplemente un ahorro comienza a generar nuevos recursos. La arquitectura financiera se fortalece y el sistema económico personal adquiere mayor independencia. En ese momento, ocurre uno de los cambios más importantes en la vida financiera de una persona. El dinero deja de ser únicamente el resultado del trabajo. Se convierte también en un socio silencioso que participa activamente en la construcción de su futuro económico. Capítulo 8. Protección y seguridad financiera. Toda arquitectura sólida no solo se diseña para sostener peso, sino también para resistir imprevistos. Los arquitectos consideran terremotos, tormentas, desgaste del tiempo y múltiples factores externos que podrían afectar la estabilidad de una estructura. Por eso incorporan sistemas de protección que permiten que el edificio continúe en pie incluso cuando aparecen circunstancias adversas. La vida financiera también enfrenta imprevistos. Ninguna economía personal está completamente aislada de eventos inesperados. Pueden aparecer problemas de salud, pérdida temporal de ingresos, cambios económicos, crisis familiares o situaciones externas que alteran la estabilidad financiera. Cuando una persona no ha diseñado mecanismos de protección, estos eventos pueden afectar profundamente su arquitectura económica. Por esta razón, uno de los pilares más importantes dentro de una arquitectura financiera sólida es la seguridad financiera. La protección financiera consiste en diseñar sistemas que permitan resistir momentos difíciles sin que toda la estructura económica colapse. No se trata de vivir con miedo ni de anticipar constantemente problemas.
Se trata de reconocer que los imprevistos forman parte natural de la vida y que una arquitectura financiera inteligente debe estar preparada para enfrentarlos. El primer nivel de protección financiera es la liquidez. La liquidez representa la capacidad de acceder a dinero disponible de forma rápida cuando es necesario. Muchas personas poseen recursos económicos en forma de bienes o activos, pero no cuentan con dinero fácilmente accesible para enfrentar situaciones urgentes. Cuando aparece una emergencia, esta falta de liquidez puede generar presión financiera inmediata. Por esta razón, una parte del sistema financiero personal debe mantenerse en forma de reservas disponibles. Este dinero no está destinado al consumo cotidiano ni a la inversión de largo plazo. Su función es actuar como un sistema de absorción frente a eventos inesperados. Este fondo de seguridad proporciona tranquilidad. Cuando una persona sabe que posee recursos disponibles para enfrentar emergencias, su vida financiera se vuelve mucho más estable. Las dificultades dejan de sentirse como amenazas existenciales y pasan a ser problemas que pueden resolverse dentro de la estructura económica. El segundo nivel de protección financiera consiste en la reducción de vulnerabilidades. Muchas arquitecturas financieras se debilitan porque dependen excesivamente de un solo elemento. Por ejemplo, una persona puede depender completamente de una única fuente de ingresos o tener una estructura de gastos demasiado rígida que no permite adaptarse a cambios económicos. Cuando esto ocurre, cualquier alteración en ese elemento puede afectar todo el sistema. Un arquitecto financiero observa estos puntos de vulnerabilidad y busca reducirlos. Esto puede implicar desarrollar fuentes adicionales de ingreso, mantener los gastos fijos dentro de niveles razonables o evitar compromisos financieros que generen presión excesiva. La diversificación, que también aparece en el ámbito de la inversión, cumple aquí una función importante. Cuanto más equilibrada sea la estructura económica, mayor capacidad tendrá para resistir cambios inesperados. La arquitectura financiera se vuelve más flexible y adaptable. El tercer nivel de protección financiera está relacionado con la gestión del riesgo. El riesgo es una parte inevitable de la vida económica. Sin embargo, muchas personas lo enfrentan sin una estrategia clara. Asumen compromisos financieros importantes, toman decisiones económicas sin analizar consecuencias o se exponen a situaciones que podrían afectar gravemente su estabilidad. La gestión del riesgo consiste en identificar estos posibles escenarios y reducir su impacto. Esto no significa evitar completamente el riesgo, sino comprenderlo y administrarlo de manera inteligente. Algunas decisiones financieras implican riesgo, pero cuando se toman dentro de una arquitectura bien diseñada, el sistema completo puede absorber posibles pérdidas sin colapsar. Otro elemento importante dentro de la protección financiera es la planificación a largo plazo. Muchas personas toman decisiones económicas pensando únicamente en el presente. Sin embargo, la vida financiera se desarrolla a lo largo de décadas y durante ese tiempo pueden ocurrir múltiples cambios en las circunstancias personales y económicas. Una arquitectura financiera sólida considera estos cambios. Se anticipa a etapas futuras de la vida, como la reducción de la capacidad laboral, necesidades familiares o transformaciones en el entorno económico. La planificación permite construir sistemas que continúen funcionando incluso cuando las condiciones cambian. Este enfoque reduce la incertidumbre. La persona deja de depender exclusivamente de su situación actual y comienza a construir una estructura que puede sostenerse a lo largo del tiempo. La protección financiera también tiene un componente psicológico importante. Muchas personas viven con ansiedad económica constante porque sienten que cualquier problema podría afectar gravemente su estabilidad. Cuando no existen sistemas de protección, el dinero se percibe como algo frágil y vulnerable. Pero cuando la arquitectura financiera incluye mecanismos de seguridad, esta percepción cambia. La persona comienza a experimentar mayor tranquilidad. Sabe que su sistema económico no depende exclusivamente de condiciones perfectas para funcionar. Incluso cuando aparecen dificultades, existen estructuras que permiten mantener el equilibrio. Esta tranquilidad tiene efectos positivos en todas las áreas de la vida. Las decisiones financieras se vuelven más racionales, el estrés disminuye y la persona puede concentrarse en construir crecimiento económico en lugar de reaccionar constantemente ante emergencias.
Otro principio importante es comprender que la protección financiera no se construye de una sola vez. Se desarrolla gradualmente a medida que la arquitectura financiera se fortalece. Las reservas aumentan con el tiempo, las vulnerabilidades se reducen y el sistema se vuelve cada vez más resiliente. Cada elemento de protección que se incorpora fortalece la estructura general. Algunas personas consideran innecesario dedicar recursos a la protección financiera porque sienten que esos recursos podrían generar mayores beneficios si se utilizaran para invertir o consumir. Sin embargo, esta visión suele ignorar un aspecto fundamental. La estabilidad es la base del crecimiento. Sin seguridad financiera, cualquier intento de expansión económica se vuelve frágil. El crecimiento necesita una estructura capaz de sostenerlo incluso en momentos difíciles. Por esta razón, el arquitecto financiero no descuida la protección. Entiende que cada sistema de seguridad fortalece su arquitectura económica y le permite avanzar con mayor confianza hacia objetivos de largo plazo. Con el tiempo, la protección financiera se convierte en una de las mayores fuentes de estabilidad en la vida económica de una persona. La arquitectura financiera deja de ser una estructura vulnerable y se transforma en un sistema capaz de resistir los cambios inevitables del entorno. Y cuando esa estabilidad existe, la persona puede concentrarse no solo en proteger su economía, sino también en expandirla con mayor tranquilidad. Capítulo 9. Escalamiento económico. Una vez que la arquitectura financiera cuenta con cimientos sólidos, ahorro estructurado, capital acumulado, sistemas de inversión y mecanismos de protección, aparece una nueva etapa dentro del diseño económico personal. El escalamiento. Muchas personas logran construir estabilidad financiera, pero permanecen durante años en el mismo nivel económico. Mantienen un equilibrio entre ingresos y gastos, poseen cierto nivel de ahorro y quizás algunas inversiones, pero su estructura financiera no crece de manera significativa. El escalamiento económico busca romper ese estancamiento. Escalar financieramente significa ampliar la capacidad del sistema económico personal. No se trata únicamente de ganar más dinero, sino de aumentar el tamaño y la eficiencia de la arquitectura financiera con el paso del tiempo. Para comprender este concepto, es útil pensar nuevamente en la arquitectura. Cuando un edificio ha sido construido sobre cimientos sólidos, es posible añadir nuevos niveles a la estructura. Sin embargo, esto solo es posible si la base fue diseñada para soportar ese crecimiento. De lo contrario, cualquier expansión podría poner en riesgo la estabilidad del edificio. La arquitectura financiera funciona de la misma manera. Si los cimientos económicos son débiles, ingresos inestables, gastos descontrolados, ausencia de ahorro o falta de capital, intentar escalar puede generar presión financiera e incluso provocar el colapso del sistema. Pero cuando la estructura está bien diseñada, el crecimiento puede integrarse de forma natural. El primer paso para el escalamiento económico es fortalecer la capacidad de generación de ingresos. Hasta este punto de la arquitectura financiera, gran parte del enfoque ha estado en ordenar, proteger y optimizar el sistema existente. Sin embargo, llega un momento en que el crecimiento requiere ampliar la energía que alimenta la estructura, los ingresos. Esto no necesariamente implica trabajar más horas. Muchas veces el escalamiento económico se produce cuando una persona mejora la forma en que utiliza su tiempo, habilidades y recursos. Puede implicar desarrollar nuevas capacidades, aumentar el valor de su trabajo, crear proyectos adicionales o aprovechar oportunidades que antes no estaban disponibles. El arquitecto financiero observa sus ingresos con una mentalidad de expansión. En lugar de considerar su ingreso actual como un límite fijo, lo analiza como una base desde la cual puede construir nuevas fuentes de crecimiento. Esto puede incluir mejoras profesionales, emprendimientos, proyectos paralelos o sistemas que generen ingresos de forma menos dependiente del tiempo directo. El segundo elemento del escalamiento económico es la eficiencia del sistema financiero. A medida que los ingresos crecen, muchas personas cometen un error común, expanden su estilo de vida al mismo ritmo. Nuevos ingresos se traducen inmediatamente en nuevos gastos. El resultado es que el sistema financiero permanece en el mismo punto, aunque los números sean más grandes. El arquitecto financiero evita este fenómeno.
Cuando el ingreso aumenta, una parte de ese crecimiento se destina a fortalecer la arquitectura financiera, aumentar el ahorro, expandir las inversiones o acelerar la acumulación de capital. De esta forma, el sistema económico crece de manera estructural. Este principio genera un efecto acumulativo muy poderoso. Cada aumento de ingreso no solo mejora la situación presente, sino que también amplía la capacidad futura del sistema financiero. Con el tiempo, esta dinámica puede transformar completamente la escala económica de una persona. El tercer elemento del escalamiento económico es el uso inteligente del capital. Cuando el capital comienza a acumularse y las inversiones empiezan a producir resultados, el sistema financiero adquiere una nueva capacidad de crecimiento. Los recursos acumulados pueden reinvertirse, ampliarse o utilizarse para crear nuevas oportunidades económicas. En este punto, el capital deja de ser únicamente una reserva de valor y se convierte en una herramienta activa de expansión. Muchos proyectos económicos, inversiones o iniciativas empresariales requieren capital inicial para desarrollarse. Quien ha construido una arquitectura financiera sólida puede utilizar parte de sus recursos para participar en estas oportunidades. Esto crea un círculo de crecimiento. El capital genera nuevas oportunidades, las oportunidades generan más ingresos y esos ingresos fortalecen nuevamente la arquitectura financiera. Otro aspecto importante del escalamiento económico es la visión estratégica. A medida que la arquitectura financiera crece, las decisiones económicas adquieren mayor impacto. Una buena decisión puede ampliar significativamente la estructura financiera, mientras que una mala decisión puede afectar recursos importantes. Por esta razón, el arquitecto financiero desarrolla una forma de pensar más estratégica. Antes de tomar decisiones importantes, evalúa cómo esas decisiones afectarán la estructura general. No se guía únicamente por beneficios inmediatos, sino por la forma en que cada paso contribuye al crecimiento sostenible del sistema. Este enfoque reduce el riesgo de expansión desordenada. Muchas personas experimentan crecimiento económico repentino, pero no logran sostenerlo porque su arquitectura financiera no está preparada para manejar ese nivel de recursos. El escalamiento inteligente evita este problema al mantener el equilibrio entre crecimiento y estabilidad. El escalamiento económico también implica aprender a gestionar mayores responsabilidades financieras. A medida que los recursos aumentan, aparecen nuevas decisiones relacionadas con inversión, administración del capital, planificación futura y gestión del patrimonio. Estas decisiones requieren mayor claridad, disciplina y comprensión del sistema financiero personal. La arquitectura financiera evoluciona junto con el crecimiento económico. Lo que al principio era una estructura simple se transforma gradualmente en un sistema más complejo y poderoso. Cada nuevo nivel de crecimiento se integra dentro de una arquitectura diseñada para sostenerlo. Sin embargo, es importante recordar que el escalamiento no debe comprometer los principios fundamentales del sistema. El control del gasto, el ahorro estratégico, la construcción de capital y la protección financiera siguen siendo pilares esenciales. El crecimiento debe apoyarse en estos fundamentos y no reemplazarlos. Cuando el escalamiento se realiza correctamente, la vida financiera comienza a experimentar cambios profundos. El dinero deja de ser únicamente un recurso para cubrir necesidades básicas y se convierte en una herramienta para ampliar posibilidades. La persona adquiere mayor libertad económica, mayor capacidad de decisión y mayor seguridad frente al futuro. La arquitectura financiera ya no solo sostiene la estabilidad. Comienza a expandirse. Cada nuevo nivel de crecimiento se convierte en una extensión natural del sistema económico que se ha construido con disciplina y visión a lo largo del tiempo. Y cuando ese proceso continúa durante años, el resultado puede ser una transformación completa de la vida financiera. La arquitectura que comenzó como una estructura básica se convierte en un sistema económico sólido, capaz de sostener no solo el presente, sino también un futuro de mayor estabilidad y oportunidades. Capítulo 10. Arquitectura financiera para el largo plazo. La verdadera fortaleza de una arquitectura no se mide únicamente por su apariencia o por su funcionamiento inmediato. Una estructura bien diseñada se reconoce por su capacidad de resistir el paso del tiempo.
Los grandes edificios, las ciudades históricas y las construcciones que permanecen durante décadas comparten una característica fundamental: fueron diseñadas pensando en el futuro. La arquitectura financiera debe seguir el mismo principio. Muchas personas gestionan su dinero pensando únicamente en el presente o en el corto plazo. Se concentran en cubrir los gastos del mes, resolver problemas inmediatos o alcanzar objetivos cercanos. Sin embargo, la vida económica de una persona se extiende durante muchos años, y las decisiones financieras actuales pueden tener efectos que se prolongan durante décadas. Diseñar una arquitectura financiera para el largo plazo significa comprender que el dinero forma parte de un proceso continuo. No se trata solo de lograr estabilidad momentánea o de alcanzar ciertos objetivos económicos en una etapa específica de la vida. El verdadero desafío consiste en construir un sistema que pueda sostenerse, adaptarse y crecer a lo largo del tiempo. Este enfoque requiere una mentalidad diferente. Cuando una persona piensa únicamente en el corto plazo, sus decisiones financieras suelen estar influenciadas por circunstancias inmediatas. Un gasto impulsivo, una oportunidad momentánea o una necesidad urgente pueden alterar el equilibrio del sistema. En cambio, cuando se piensa en el largo plazo, cada decisión se evalúa en función de su impacto futuro. El arquitecto financiero se pregunta cómo afectará esa decisión a su estructura económica dentro de 5, 10 o 20 años. Esta perspectiva permite construir una arquitectura más estable y coherente con el tiempo. Uno de los elementos más importantes en la planificación financiera de largo plazo es la constancia. La estabilidad económica no se construye a partir de acciones aisladas. Es el resultado de decisiones repetidas durante largos periodos de tiempo. Pequeños hábitos financieros, mantenidos con disciplina, pueden generar resultados extraordinarios cuando se observan desde una perspectiva de décadas. Ahorrar regularmente, invertir de forma consistente y mantener el control del gasto pueden parecer acciones simples en el corto plazo. Sin embargo, cuando estas prácticas se mantienen durante muchos años, el efecto acumulativo puede transformar completamente la arquitectura financiera. El tiempo se convierte en un aliado poderoso. Cada año de disciplina financiera fortalece la estructura económica. El capital acumulado crece, las inversiones se desarrollan y la estabilidad general del sistema se vuelve más sólida. Lo que al principio parecía un esfuerzo modesto se convierte gradualmente en una base financiera significativa. Otro aspecto clave de la arquitectura financiera a largo plazo es la adaptabilidad. La vida cambia con el tiempo. Las circunstancias personales, las oportunidades económicas y las prioridades pueden transformarse a lo largo de los años. Una arquitectura financiera inteligente debe ser capaz de adaptarse a estos cambios sin perder su estabilidad. Esto significa que el sistema financiero personal no debe ser rígido. Los principios fundamentales, ahorro, inversión, control del gasto, protección financiera, permanecen constantes, pero la forma en que se aplican puede evolucionar con el tiempo. Lo que funciona en una etapa temprana de la vida puede requerir ajustes en etapas posteriores. El arquitecto financiero observa su sistema de forma periódica. Revisa su arquitectura, analiza su progreso y realiza ajustes cuando es necesario. Este proceso permite mantener la coherencia del sistema incluso cuando las circunstancias cambian. Otro elemento fundamental de la arquitectura financiera a largo plazo es la visión patrimonial. Con el paso de los años, los recursos acumulados comienzan a formar un patrimonio. Este patrimonio representa el resultado de décadas de disciplina, planificación y construcción financiera. No se trata únicamente de dinero, sino de una estructura económica capaz de sostener la estabilidad de la vida. La visión patrimonial permite pensar más allá del presente. Las decisiones financieras dejan de enfocarse exclusivamente en el consumo o en beneficios inmediatos. Comienzan a orientarse hacia la preservación y el crecimiento del patrimonio construido. Esto introduce una nueva dimensión dentro de la arquitectura financiera, la responsabilidad. El patrimonio representa años de esfuerzo y disciplina. Su protección y administración se convierten en una prioridad dentro del sistema económico personal. Cada decisión importante se evalúa considerando su impacto en la estabilidad del patrimonio. Este enfoque también permite pensar en el legado.
Algunas personas deciden utilizar su arquitectura financiera para proporcionar estabilidad a futuras generaciones, apoyar proyectos importantes o contribuir a causas que consideran valiosas. El dinero deja de ser únicamente un recurso individual y se convierte en una herramienta que puede trascender el tiempo. Sin embargo, incluso cuando el objetivo principal es la estabilidad personal, la arquitectura financiera de largo plazo ofrece beneficios significativos. Una persona que ha construido su sistema económico con paciencia y disciplina puede enfrentar las etapas futuras de la vida con mayor tranquilidad. Las preocupaciones económicas disminuyen y la capacidad de tomar decisiones libres aumenta. El dinero deja de ser una fuente constante de incertidumbre. Se convierte en una estructura sólida que sostiene la vida cotidiana y proporciona seguridad frente al futuro. Este es el verdadero propósito de la arquitectura financiera. No se trata únicamente de ganar más dinero ni de acumular recursos sin un objetivo claro. Se trata de diseñar una estructura económica que permita vivir con estabilidad, aprovechar oportunidades y enfrentar el paso del tiempo con mayor seguridad. La arquitectura financiera comienza con decisiones simples: comprender el flujo de dinero, controlar el gasto, desarrollar el hábito del ahorro y construir capital. Con el tiempo, estas decisiones se integran dentro de sistemas de inversión, mecanismos de protección y estrategias de crecimiento. Cada paso fortalece la estructura. A lo largo de los años, esa estructura se convierte en una arquitectura económica capaz de sostener la vida con mayor libertad y tranquilidad. Y cuando una persona logra construir esa arquitectura, descubre algo importante. El dinero deja de ser un problema que debe resolverse constantemente. Se transforma en una herramienta que sostiene una vida diseñada con intención. Conclusión. A lo largo de este audiolibro hemos explorado una idea central: la vida financiera no debería construirse por accidente. Al igual que cualquier estructura sólida, necesita diseño, intención y una comprensión clara de cómo cada elemento contribuye al conjunto. La mayoría de las personas vive su vida económica reaccionando a las circunstancias. Los ingresos llegan y se distribuyen según las necesidades del momento. Los gastos aparecen y se pagan como se puede. Cuando surge un problema, se busca una solución inmediata. Cuando aparece una oportunidad, se intenta aprovechar sin una estrategia clara. Este modelo improvisado es el que mantiene a muchas personas atrapadas en ciclos de presión financiera durante años. La arquitectura financiera propone una alternativa mucho más consciente. En lugar de reaccionar al dinero, propone diseñarlo. Comprender cómo funciona, organizar sus componentes y construir un sistema que permita estabilidad, crecimiento y seguridad a largo plazo. A lo largo de los capítulos hemos visto que esta arquitectura se construye paso a paso. Primero es necesario cambiar la forma de pensar. Pensar como arquitecto financiero implica comprender que cada decisión económica forma parte de una estructura mayor. El dinero deja de ser una serie de eventos aislados y comienza a verse como un sistema que puede diseñarse. Luego aparece el diagnóstico financiero. Antes de construir cualquier estructura, es necesario entender el terreno. Comprender de dónde vienen los ingresos, cómo se distribuyen los gastos y cuáles son las obligaciones existentes permite diseñar una arquitectura basada en la realidad. Después se construyen los cimientos. El equilibrio entre ingresos, gastos y flujo de dinero constituye la base de toda estabilidad financiera. Sin estos cimientos, cualquier intento de crecimiento económico se vuelve frágil. Una vez establecida la base, el diseño del estilo de vida se convierte en un elemento clave. Controlar el gasto no significa restringir la vida, sino construir un estilo de vida que sea sostenible dentro de la arquitectura financiera. Sobre estos cimientos aparece el ahorro estratégico. El ahorro deja de ser un acto ocasional y se convierte en un pilar estructural que fortalece la estabilidad económica y prepara el terreno para el crecimiento. A partir de ahí comienza la construcción de capital. El dinero reservado se transforma en patrimonio acumulado, creando una base económica que proporciona seguridad y oportunidades. Luego el capital se integra dentro de sistemas de inversión inteligente. El dinero comienza a trabajar dentro del sistema, generando crecimiento gradual a lo largo del tiempo. La arquitectura financiera también incorpora mecanismos de protección.
Los imprevistos forman parte de la vida, y una estructura económica bien diseñada debe ser capaz de resistirlos sin derrumbarse. Con el tiempo, el sistema financiero puede escalar. Los ingresos crecen, el capital se expande y las oportunidades económicas se multiplican dentro de una estructura que ha sido diseñada para sostener ese crecimiento. Finalmente, la arquitectura financiera se consolida como un sistema de largo plazo. Una estructura que no solo funciona en el presente, sino que también puede sostener estabilidad, crecimiento y tranquilidad durante décadas. Este proceso no ocurre de forma instantánea. La arquitectura financiera se construye gradualmente. Cada decisión, cada hábito y cada ajuste contribuyen a fortalecer la estructura. Al principio los cambios pueden parecer pequeños, pero con el paso del tiempo su impacto se vuelve cada vez más significativo. Lo importante es comprender que no necesitas condiciones perfectas para comenzar. No necesitas ingresos extraordinarios, ni conocimientos financieros avanzados, ni oportunidades excepcionales. Lo único que necesitas es una decisión clara, dejar de improvisar tu vida económica y comenzar a diseñarla. Cada persona posee su propio terreno financiero. Algunos comienzan con más recursos, otros con menos. Algunos enfrentan desafíos más complejos, mientras otros parten con mayor estabilidad. Pero la arquitectura financiera siempre comienza en el mismo lugar, con la conciencia. Cuando una persona comprende cómo funciona su sistema económico y decide construirlo con intención, su relación con el dinero cambia para siempre. El dinero deja de ser una fuente constante de preocupación. Se convierte en una herramienta de construcción. Y cuando esa herramienta se utiliza con claridad, disciplina y visión de largo plazo, la vida financiera deja de depender del azar y comienza a convertirse en una estructura sólida capaz de sostener estabilidad, oportunidades y libertad durante muchos años.